Don Fernando Cruz, mucho gusto un de estar acá. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con una carrera de muchos años, decenas de años. Estaba contando que a los 23 años, recién egresado, entró a la Corte. Y bueno, aquí podemos hablar básicamente de... No, primero, mucha gente se queja de... Primero, tiene un gran prestigio la Corte, o sea, eso es lo más importante, o sea, la credibilidad. Eso es muy importante. La gente siente confianza con la justicia en Costa Rica, o sea, a diferencia de otros países. Sí. Nosotros somos, yo creo, un buen ejemplo de honestidad y de transparencia, y eso los felicito. Lógicamente hay las críticas, algunas constructivas, otras no son muy constructivas, pero bueno, sí, eso es la democracia. Sí. Bueno, la crítica más grande es ¿por qué se tarda tanto? Sí. Porque hay esa... o sea, ¿por qué se dura tanto en cualquier proceso? Ya sea de embargar una casa o hacer cualquier cosa. Todos los litigios son sin duda, largos y caros, porque los abogados cobran muy caro, porque entre más complicado, más caro. Así es. Lógicamente los penalistas, esos son las estrellas, digamos, ¿verdad? Pero no crean, contencioso también. Contenciosos también. Sí. Bueno, es la otra parte importante, porque además uno ve que recuerdo muy bien leyes que se aprueban en el Congreso y que van a la sala cuarta, ¿verdad? La sala constitucional, a ver si tiene vicios de constitucionalidad. Y uno dice, bueno, todo el proceso que se ha llevado, el caso de la regla fiscal, todo lo que pasó y todo, la negociación y todo, puede ser que se caiga. Así es. Sin embargo, faltaron pocas horas, pero se aprobó. Yo creo que era importante la disciplina fiscal, tanto para eso. Eso es lo más importante, que se aprobó. Y bueno, viene la otra ley de empleo público y otras leyes que han sido polémicas porque afectan a todo el país. Por otra parte, se habla mucho de los costos tan altos de la Corte, son el 5%. 5% del presupuesto total del Estado. Pero la Corte primero, este país lo hemos judicializado mucho. Sí. Las leyes, todos los días aparecen nuevas leyes y nadie dice de dónde vienen los nuevos recursos para poder. Eso es algo que sí es preocupante. También otra gente dice que los salarios son muy altos. Yo cuando converso, oigo eso y digo yo, mire, ¿relativo a qué? Así es. Que un juez gane 7, 8 millones, ya cuando están en las posiciones superiores, eso es propio, porque si no, imagínense que uno gana $1 millón, $1,5 millones, $3,000, $2,000, puede haber corrupción y eso es lo que no puede haber en la Corte. Claro. Un tráfico de influencias, pongámosle así, ¿verdad? La Corte, usted me puede tal vez corregir, pero primero está conformada por 22 personas. 22, son 5 de cada sala y 7 de la sala constitucional. Y 7 de la sala constitucional. También tenemos el Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público, que es el encargado de la investigación y ejercer el poder de acusación en lo penal, especializado solo en eso. Sí. Está la Fiscalía, que es parte del Ministerio, y después está, ¿cómo se llama? La OIJ, ¿verdad? La OIJ, así que es policía científica, tratar de depurar, que eso se hizo en los 70s, como le comentaba antes, y fue un paso fundamental, porque casi ningún sistema judicial iberoamericano tiene un organismo de investigación especializado adscrito al Poder Judicial, que eso fue una gran conquista. Y que con se personería logró, jurídica separada. Exactamente.
pero que se logró por todo lo que pasó en los 70s con abusos en investigaciones como el crimen de Colima, etcétera. Y fue una polémica porque hasta don José Figueres vetó la ley que creó el OIJ, pero la Asamblea Legislativa le dio el resello y quedó aprobada. Porque la polémica es si debe estar la investigación en manos del Poder Ejecutivo. Mi impresión es que la investigación ya represiva no debe quedar en manos del Poder Ejecutivo, porque es muy fácil que todavía se debilite aún más y se pueda influir políticamente a un órgano tan importante, porque el que investiga domina el proceso. Eso es un tema que yo siempre he dicho. El que investiga domina el proceso, y por eso las fuerzas policiales de investigación son tan importantes y se requiere un control sobre ellas también. La sala, la corte, pues, ¿se reúne una vez a la semana o sí, son sí. estos 22? ¿Y qué hacen? O sea, porque yo digo, bueno, 22... ven la parte un poco administrativa de la corte. Es puro asunto administrativo. Lo que pasa, si mal no recuerdo, la ley dice, la ley orgánica del Poder Judicial dice que se reunirá una vez al mes. Pero es tanto los asuntos que en realidad la corte se reúne una vez por semana, 3 veces extraordinaria y una ordinaria. ¿Por qué? Porque la cantidad de asuntos que tiene que resolver es muy grande. El Poder Judicial ha crecido mucho. Entonces me parece que, como lo dice el informe del Estado de la Justicia en el tercero y el cuarto informe, el último, señala que hay una distorsión y una disfunción por un exceso de competencias en la cúpula. Y además un órgano que administra y que resuelve de 22 personas, lo cual a cualquiera observador desde la distancia dice... Es como la junta directiva. Es más que junta directiva, porque yo creo que todo 22 es demasiado. Y con un problema, que un problema puede ser, pero puede ser un problema, y es que tenemos la disciplina de haber sido jueces, y el juez tiene una visión distinta a cómo administrar. El administrador es más arriesgado, sí, toma más riesgos, el juez es muy pausado. Y entonces, si usted tiene la mentalidad de ese juez, lo pone a administrar, es posible que haya una gran distorsión. Yo lo veo la diferencia ahora que estuve en presidencia. Los administradores que tienen una gran agilidad, personas muy capaces que tiene la corte, gracias a Dios. Y también corte, que es casi como poner a desfilar a un grupo de elefantes, ¿verdad? Es decir, es muy difícil. Y no lo digo con sentido peyorativo, lo digo porque me impacientaba, porque 22 personas con una mentalidad distinta, con preocupación por el riesgo, y yo creo que si hay algo que tiene la administración es el riesgo. Hay que arriesgarse, hay que ir, claro. Y además no tener la idea de que no se puede corregir. Usted toma una decisión administrativa, dentro de un mes o 2 lo puede corregir. Eso no pasa en lo judicial. En lo judicial estamos acostumbrados a que lo que resolvemos no se puede tocar, pero es diferente de la administración. Lo digo en sentido genérico, pero si hay una gran disfunción, una gran es inoperable, no es dúctil, no es ágil, el sistema que tenemos, porque corte se reúne por funciones estrictamente administrativas, no por funciones jurisdiccionales, salvo algunas excepciones que son muy pocas, ¿sí? Pero no tiene... Sí. Eso es lo que a veces las personas, como ciudadanos... El gerente administrativo que tienen ustedes, o el cuerpo administrativo, todo lo lleva ahí. Tiene que llevarlo ahí una parte, la otra la lleva al Consejo Superior, que por dicha existe, que es un órgano menor con 5 personas. Yo puedo decir que estuve en el Consejo y en la Corte, y el Consejo sí es muy ágil, porque son 5 personas, se estudian los asuntos muy rápido y va uno por uno. Lo que pasa es que el Consejo tiene una competencia de menor rango, porque a Corte le cuesta mucho aflojar en la ley cosas que cree que son de importancia para hacerlo. Entonces hay que hacer una reingeniería. Todas las inversiones que hacen ustedes en edificios y eso se maneja básicamente en una comisión y el consejo. Eso sí tiene, porque además ahora hay una gran ventaja, eso sí ha sido una gran ventaja, que tenemos un contrato con el Banco de Costa Rica. Fideicomiso ahí. Un fideicomiso. Y es bastante ágil, más bien... debiéramos tener, por la regla fiscal, estamos en peligro de tener problemas de no poder construir, pero hay que construir
Porque la Corte tiene además una cosa muy particular que tal vez el ciudadano no capta, que es presencia en todo el país. Ahora no recuerdo el número de oficinas, pero es 13.500 funcionarios, sí, claro. pero es en todo el país. Y eso requiere edificaciones, etcétera, para dar ese servicio. No se va a pensar solo que nosotros vamos a dar el servicio a través de un sistema informático. Eso es imposible. Vamos a ver, todo está digitalizado. Muchas cosas. Ahora no lo tengo claro. Por ejemplo, la jurisdicción constitucional casi está toda digitalizada, es expediente electrónico, que nos ayuda muchísimo porque la sala resuelve 20.000 asuntos por año, que en eso hay sus más y sus menos, pero de todas maneras no importa. Si no tuviéramos el expediente digitalizado y las votaciones electrónicas, yo no sé cómo haríamos. Por dicha que tenemos votación electrónica, lo cual significa que aprobamos eso y ya quedan firmadas ipso facto. Y pueden ser votaciones de 400, 500 asuntos por sesión. ¿Y nunca la han hackeado? ¿Perdón? ¿Nunca? No. No, es que es importante. Pero, no tiene crea. que haber medidas de seguridad muy Así grandes. es. La sección de informática del Poder Judicial ha hecho una gran labor en dos sentidos. Una, que también ha establecido una estrategia bastante buena con la limitación de recursos que hay para el tema del hackeo. Y la otra es que nos ha puesto a favor de la Corte instrumentos que ellos mismos han diseñado en la sección de informática. Sí, exactamente. Eso me parece maravilloso y creo que por las limitaciones presupuestarias no podemos crecer, pero podemos. Ya el Estado de la Justicia lo ha hecho y lo ha sugerido, una vía me parece que es la robótica en algunos tipos de asuntos, como por ejemplo cobros. O ha aplicado la robótica en algunos temas constitucionales. Inteligencia artificial. Exactamente, inteligencia artificial. Claro. Que tiene límites porque los casos son muy particulares. Es muy difícil aplicar la robótica o inteligencia artificial para los casos en general. Pero hay casos en que sí se puede. Yo creo que en lo constitucional sí se puede porque los casos presentan una tipología muy similar en su contenido esencial. Y me imagino que la presentación de los recursos ante la Sala Constitucional son por problemas me imagino que no me atendieron en la Caja del Seguro Social. En fin, hay tantas. Sí. ¿Cuánto significa la caja en esa mezcla de presentación de recursos? Bueno, qué interesante lo que usted señala. Bueno, en primer lugar, los costarricenses no nos percatamos, desde mi perspectiva, que tenemos un amparo maravilloso, aunque nos dé mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es el ciudadano que tiene una inquietud sobre la vigencia efectiva de una norma constitucional, va en amparo y va directo al tribunal. Y esa decisión no tiene apelación. Entonces resolvemos los 7 y eso es una gran cosa. Tanto que la OCDE, la OCDE, cuando nos valora, destaca mucho ese tipo de amparo, que en otras ocasiones se dice que tenemos un amparo atípico. Bueno, Costa Rica tiene muchas cosas atípicas y no son tan malas. Esta es muy buena, y además tiene otra virtud, es muy sencilla. Nosotros no nos detenemos en temas de formalismos excesivos, no, es muy sencilla, es directa. ¿Usted cree que un ciudadano puede hacer una redacción sencilla? Sí, así es. Lo que pasa es que tenemos tantos casos que empezamos a ponerle restricciones para no conocer. Entonces, me parece que lo que debiéramos tener en una visión más constructiva es crear los tribunales de amparo, no que sea la sala la que vea eso, no. Sí. Crear 5 tribunales de amparo con 3 jueces que resuelvan en única instancia y que ellos puedan tener más tiempo y más pausa para que esas garantías constitucionales sean una vivencia más directa sobre el ciudadano. Yo tengo la impresión que nosotros con tanto trabajo y para no terminar abrumados, estamos rechazando muchas cosas con buen sustento, pero estamos debilitando la vigencia efectiva de la Constitución, que es un documento que todos los ciudadanos debieran manejar, porque es nuestra carta de ciudadanía, es la que señala el límite al poder ejecutivo, al parlamento, nuestros derechos, etcétera. Y más importante aún, porque como los partidos han perdido su ideología, bueno, la única ideología que nos queda
es la de la Constitución. Y en eso la sala tiene un gran papel que cumplir, con sus más y sus menos. Y yo estimo que nosotros nos hemos debilitado mucho con el Estado social, pero esa es mi visión. No, pero es muy importante porque uno ve... no, primero la gente dice, bueno, ¿dónde me quejo? Bueno, a lo mejor se van ahí a la Defensoría, pero la Defensoría no tiene ningún poder pero hay muchas instituciones donde realmente al ciudadano no se le está dando lo que sí debiera dársele, ¿verdad? Así es. Y el caso de la salud es un problema seriosísimo, ¿verdad? Bueno, que usted me preguntó sobre qué incidencia. No tengo la cifra, pero es mucha. Nosotros le invertimos buen tiempo en cada sesión al tema de la salud, de la inoperancia o de la insuficiencia de la respuesta. Sí. Que fue lo que en algún momento, cuando el señor presidente de la República nos visitó, yo le hice ver a él. Dice, bueno, también ojalá que tuviera muy buen presupuesto la caja para que nosotros no tengamos que estar aquí caso por caso diciéndole, mire, atienda, a este señor le dieron cita hasta para dentro de 2 años. Eso es una distorsión producto de la limitación de recursos, pero que si la caja tuviera una financiación que la necesita mejor, podríamos contar, podría ser que la carga sobre la sala sea menor, pero el rubro de asuntos de salud es, yo casi me atrevo a decir que en amparos puede ser un 30% de todos los amparos, que son miles. No, y a mí lo que me preocupa Por es año. que se pierda las cosas importantes, de los debates importantes, de cosas Sí. más relevantes, Sí, claro. que esté por una Sí. estructura mal hecha. Sí. Y tiene razón, que armar pequeñas... 3, dice usted, con 3 sería Sí, suficiente sí. como para quitar esa... Eso ya era un proyecto viejo. Yo creo que eso hay que revivirlo, es urgente y no es problema. No hay que pensar que hagamos unos tribunales para todo el país, sino no. Hagamos algo que sea pequeño, pero que va a que sea un filtro, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ejemplo, quedaría la sala solo viendo acciones, consultas y habeas corpus. El habeas tiene mucha importancia. El habeas nosotros ahora no nos damos cuenta de la importancia que tiene, pero véalo usted en países cercanos, cuando alguien es detenido, que haya un juez con poder, con independencia y con personalidad para decirle, no señor, usted no puede tener a esta persona más de 24 horas si no lo presenta ante el juez. Y el juez tiene que decirle, yo tengo que imputarle. Eso es el pan nuestro de cada día entre nosotros. Eso es la democracia. Pero es importantísimo la que siempre la sala lo vea y que haya un juez independiente que le diga a la autoridad, un momentico, usted tiene que hacerlo con reglas, tiene que haber un límite a su desmán o su afán de hacer las cosas con fuerza. Nosotros ahora no lo vemos, pero el habeas corpus es una garantía extraordinaria que usted la puede anular, como usted puede ver en otros países de nuestra área, ¿verdad? La puede anular. Entonces, todo, igual que pasó con las dictaduras en Sudamérica, sí. ¿Dónde quedó el habeas corpus cuando pasaron todas esas desapariciones? Bueno, porque los jueces estaban pintados en la pared, por supuesto. Vamos a ver, ¿qué reformas usted señalaría importante? Bueno, tenemos ahora un problema de salarial, sí. O sea, hay una inflación muy grande. Sí, claro. Hay una restricción fiscal también, ¿verdad? Sí. O sea, vamos a tener que recortar y habrá que hacer, ¿cómo se llama? Algunos ahorros importantes. Sí, claro. Pero lo otro es, porque lo penal dura mucho. Sí, dura, claro. Digamos, depende, ¿verdad? Depende, pero sí dura porque el debate, por ejemplo, un asunto de 20 imputados, de 20 acusados, imagínense, y que hay que hacer la audiencia preliminar y luego que señalar el debate, luego hay cuellos de botella en las agendas de los tribunales. Sí, efectivamente, solo eso ya a usted le tarda. Y por otra parte, que no hay que perder de vista para el ciudadano común, que hay un abogado que yo contrato, que muchas veces yo no lo contrato para que se haga justicia, yo lo contrato para que ojalá me salve
o que el asunto se resuelva hasta dentro de 10 años, ¿verdad? Eso es así. A nadie contrata a un abogado para que se haga justicia. Lo contrata para que esos derechos suyos sean resguardados y que además, si hay que tardar porque lo van a condenar, ojalá que sea dentro de 10 años. Vamos a ver, bueno, mucha gente piensa que la justicia a veces no se aplica igual a todos, ¿verdad? O sea, Sí. si yo tengo derecho a un abogado que es una persona con un gran currículo, pongámosle así, claro. tiene más posibilidades de salir que uno que le ponen un defensor público, ¿ah? Sí, sí, aunque los defensores públicos son muy buenos porque andan en Es el ABC cierto, diario. Es ¿ah? cierto, adquieren una gran destreza, efectivamente. Destreza, sí. Sí, sí. Y Porque se especializan día a día, están con viendo todos los problemas de todo. Exacto, entonces, efectivamente, Bueno, yo creo hasta que se independizan, ¿verdad? hasta que se independizan, como pasó con Federico Campos, que usted me dijo que había venido por acá. Federico fue muchos años defensor de la Corte. Ahí aprendió. Y bueno, ¿no? aprendió. Y yo creo que es que la especialización, a pesar de otros defectos, pero la especialización en la función, especialmente judicial, es muy importante. O sea, que usted llegue a un momento como los fiscales, igual que yo estuve 10 años en la fiscalía, 10 años estuve en toda la jerarquía, y yo llegué a un momento que tenía mucha destreza, que yo creo que si la vuelvo a tomar ahora se me ha olvidado, pero en la investigación de casos, en plantear casaciones, apelaciones, cómo hacerlas. Eso también, a propósito de algo que conversamos antes, tiene que reconocerse salarialmente. No es posible que yo diga, no, si usted tiene 10 años de estar de defensor, eso no se lo voy a reconocer, solo que usted tenga aprobación del rendimiento. No, perdón. Una persona que tiene 20 años de experiencia tiene que reconocerse eso salarialmente de alguna manera, no que sea una cosa faraónica, pero hay que reconocerle. ¿Por qué? Porque usted contrata a un abogado privado y dice, ¿y cuántos años tiene de experiencia? 20 años y eso se cobra. Claro. No es para hacer que la gente se haga de millonaria en el puesto público, no es así. No. Pero sí debe haber, porque además se produce algo que usted mencionó, que es la competitividad. Entonces los bufetes ven a alguien muy avesado, se lo traen, y ese servidor se perdió para la generalidad de la gente. Y otro tema que de paso usted mencionó un poco, es, ojalá en muchas materias tener abogados del Estado, que le den servicio al ciudadano. Ojalá que eso fuera más extendido. Ahora se hizo con lo laboral y creo que está teniendo mucho éxito. Seguro para el empresario privado no le hace mucha gracia porque está teniendo unos defensores que empiezan a tener una gran especialidad en materia laboral, pero lo mismo puedo decir en materia contenciosa, por ejemplo. Que no sea la limitación de recursos el que usted no pueda pedir justicia. Eso me parece. Antes un contencioso se duraba 10 años. Sí. Una cosa así, era algo. Y además era como dice, mucha gente le decía a uno, bueno, vaya a, no sé, un empleado en algún ministerio, o alguna institución que le hace una arbitrariedad a un grupo, a una persona o a una empresa o algo así, usted dice, cualquier cosa, vaya, haga usted el contencioso, como diciendo, ahí se pierde uno, además de que pierde plata, va a durar mucho y eso es un irrespeto digamos, lo siente uno como ciudadano o como empresario, ¿verdad? Por supuesto. Porque uno dice, no puede ser que la persona tenga esa posibilidad de hacer un contencioso para que tome una decisión en un trámite. Que yo utilice malévolamente el sistema judicial para entrabar los temas. Eso puede ocurrir también. Sí. No, yo esto lo he visto. Lo otro que a mí me preocupa es un poco, estamos en una sociedad demasiado violenta. O sea, yo veo que la criminología con todo esto del narco y todo esto ha crecido. Yo no sé, las cárceles cada vez, me imagino yo, se vuelven más difíciles de manejar. Yo sé que lo maneja otro ministerio, pero es complicado. Muy complicado. Porque cuando uno manda a un muchacho joven a alguna cárcel, ahí uno sabe que ahí ese muchacho en 5 años o en 6 años
¿Ah? No se rehabilita. No hay rehabilitación. Hay que evitar la prisión. Hay que evitarla. Así es. Pero hay que prevenir, perdón, Sí. a que la gente, de que no haya, no sé, ahora ve uno de esos motociclistas que llegan y sacan una pistola claro. y le meten 4 balazos a una Sí. persona y eso ya nunca lo veía uno, ahora lo ve en televisión y como todo hay cámaras, entonces, pero ya como que se perdió ese respeto en eso y eso me imagino que ha aumentado el número de casos ahí en la corte. ¿Verdad? Sí. No. El tema del narcotráfico, de las drogas en general, es un tema que requiere un abordaje de Estado. Como no lo he visto con detenimiento, pero como el presidente Petro, el colombiano, hace un abordaje desde el Poder Ejecutivo para tratar de que el sistema penal no sea una trituradora, y un tema que la droga parece como que se ha entronizado como una costumbre de la sociedad. Entonces ahí surgen las voces de una legalización parcial, de una atenuación, o incluso reconocer que el sistema penal es incapaz de controlar este sistema, que ya no es un tema de criminalidad aislada, sino de cambios de costumbres. Entonces, la gente está acostumbrada a que, bueno, voy a consumir cocaína, voy a consumir marihuana, y ahí hay un tema de fondo, que sé que lo han discutido mucho en materia constitucional, es si usted puede reprimir cuando alguien quiere autolesionar su salud. Digamos, si usted, ¿por qué voy a reprimir la droga si usted es el que lo está buscando? Entonces, poner tantos años en esa actividad, qué difícil. Entonces, yo creo que aquí se requiere un abordaje desde el Poder Ejecutivo del Parlamento, pero no creo que la mano dura en drogas nos vaya a dar buenos resultados. No nos lo ha dado en todos los años que yo conozco, desde los 80 hasta ahora. Sí. No, y ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. O sea, hay lugares donde la marihuana... Sí, 3 estados. Hay 13 estados en que está legalizada. Ya está legalizada. Sí, o sea, no la ven como... Pero aquí, ¿cómo es posible que vayan a detener a un muchachito porque están fumando unos cigarrillos de marihuana? O sea, ya comienzan tal vez antes, me acuerdo que le prohibían a uno fumar. Sí, claro, esa era la gran prohibición. Y entonces no se podía fumar. Entonces eran cigarrillos Viceroy o no sé cuáles marcas. Igual que ese licor. El licor tampoco es una... No. Sin embargo, el licor puede destruirlo a uno. El licor es una droga legalizada. Legalizada. Porque sí. Bueno, yo lo he vivido, pero no cabe duda que esa es la gran contradicción. Hay otras drogas legalizadas, como el licor, y no hay la reacción que hay con relación a otras drogas. Sí. Entonces, esto requiere una muy cuidadosa aproximación al tema. Yo pude vivir en los 70s en la universidad, el boom de la marihuana, etcétera, sí. Y confieso que siempre huí de cualquier drogadicción porque en mi familia hubo problemas muy serios de alcoholismo, entonces yo huía de cualquier adicción, pero esa experiencia personal yo se la puedo poner a los demás, y a mí me parece que la droga debe enfrentarse con una cosmovisión y un abordaje distinto. Por otra razón que le puedo señalar, que creo que usted lo mencionó un poco. Yo recuerdo siempre a Nils Christie, un criminólogo sueco, que decía que el derecho penal no debiera llamarse derecho penal, sino derecho del dolor. Cuando usted administra derecho penal, administra dolor. Y esa administración tiene que ser cuidadosa y prudente, y en una dosis adecuada. No está administrando algo para rehabilitar o reivindicar la dignidad del ser humano. Sí, y la droga hay que abordarla, eso es una discusión que una sociedad tiene que hacer. Así es. No es, bueno, Petro lo está anunciando, por lo menos en el país donde la droga ha sido claro, producto de gran violencia. Así es. Aquí la violencia es algo que crece mucho y en zonas especiales, porque es un tráfico. Sí. Aquí esto es pero ya ahora a lo mejor no le pagan con dinero, sino con droga, y entonces sí. la cosa
Y hay un problema social también complicado. Sí, porque hay que, paralelamente a esto, hay que ver, lo dice el Estado de la Nación, cada año que da su informe, que este país cada vez se ha hecho más inequitativo y más desigual. Entonces, si hay pocas oportunidades de trabajo, si hay pocas oportunidades de movilidad social, esto es el caldo de cultivo para que una actividad tan lucrativa pueda convertirse en una actividad de mucho impacto para la sociedad. Sí, sí. Se habla que un búnker de esos que hay en las zonas, bueno, en X zonas, puede significar millones a la semana. Entonces, eso nunca se lo van a ganar haciendo. ¿Y qué legado siente usted que, digamos, si lo pusieran a escribir, que ahora le va a quedar más tiempo, ¿qué reformas haría usted para que la Corte fuera, bueno, primero los recursos yo sé que están ya asignados por presupuesto, que hay un ordenamiento fiscal ahí adentro, o sea, se maneja con mucha prudencia y una ejecución del 98%, el presupuesto de Corte en los últimos años, la ejecución efectiva es del 98%, 98.5%, que es extraordinario. Los recursos humanos, me imagino que ustedes tienen un programa continuo de capacitación y de formación, no hay mucha rotación, o sea... No, sí hay rotación, ahí hay algo que hay que prestarle atención, porque yo he oído quejas de la rotación de jueces. Le voy a agregar algo, una nota al pie a propósito de la justicia social y de la equidad. Siempre recuerdo esa frase, ahora no me acuerdo de quién es. La mejor política penal es una buena política social. Yo creo que eso es extraordinario, visionario, con muchos estiras y encoges, no es fácil hacerlo, pero no hay que perder de vista eso, no es la represión la que nos va a dar más dignidad del ser humano, es la política social, que no hay que dejarla de lado. La equidad, una sociedad que Así es. Nosotros nos creamos en una sociedad muy igualitaria. Mucho más que esta, mucho más. Sí, yo lo percibí y lo viví. Sí. Nosotros, yo estuve en escuela pública y se vivía distinto. Totalmente. Era otra Costa Rica y además todos nos conocíamos, ¿verdad? Más o menos. Ahora ya somos 5 millones. Yo me acuerdo cuando nació el niño millón. El niño millón, el 56, por ahí. Sí. Entonces, yo creo, don Fernando, que el problema social es el problema más grave y que hay que reforzar el apoyo a esa gente tan vulnerable que al final... Y la movilidad social, que ese es un tema muy importante. Yo por lo menos siento que de lo que yo viví de mi infancia a lo que el Estado me dio a mí, hasta un posgrado, que yo pude hacer un posgrado gracias al Estado costarricense, yo tuve un grado razonable de movilidad social. Pero si es un joven, no lo percibe, la joven no lo percibe, es muy frustrante, muy frustrante. Especialmente es frustrante que los jóvenes tengan pocas oportunidades de trabajo y la obsesión que hay a veces con que el Estado no puede crecer. Bueno, el Estado tiene que crecerse dependiendo de las demandas. Puede ser que usted necesite una política estatal en un área, lo judicial es así. Pero me preguntó el tema de qué me parece, qué es lo que creo que debe hacerse. Bueno, 3 cosas o 4. Una, mantener una política de transparencia, mucho mayor, mucho mejor. Entre esos, yo impulsé un observatorio judicial que permite, en el mejor de los escenarios, que cualquier ciudadano vea cualquier oficina que quiera ver y vea sus números, vea sus resoluciones, vea las objeciones de inspección judicial, etc. Ese observatorio puede desarrollarse, es parte de la transparencia. En segundo lugar, a mí me parece que lo que ha dicho el Estado de la Justicia, el informe 3 y 4, es nosotros tenemos que reformar la función administrativa del Poder Judicial. En tercer término, me parece que la mora judicial hay que abordarla integralmente, abordarla mejor que como lo hemos hecho hasta ahora. Se dio un paso cuando estuve en la presidencia de hacer un convenio con el Colegio de Abogados para abordar eso, porque los abogados son los que sufren o disfrutan la mora judicial, pero era importante eso, pero creo que hay que hacerlo mejor todavía.
Nosotros tenemos que decir, mora judicial, aquí tiene el documento. 50 páginas, usted ve todas las materias, cómo son los orígenes, cuáles son las posibilidades de que los jueces puedan sacar más casos. Bueno, pues resulta que ya no pueden sacar más casos, porque tienen las cuotas ya dadas y según nuestra planificación en el 2030 vamos a terminar este caso. Esa parte de transparencia para comprender un fenómeno tan complejo como la mora, que es multidisciplinario y multicausal. Entonces, no es fácil. Por ejemplo, en el informe del Estado de la Justicia, el número 4, estudió la mora judicial en expropiaciones. Y la mitad del plazo que duraba la expropiación, la mitad del plazo que no era cualquier cosa, era culpa del Poder Ejecutivo, era atribuible al Poder Ejecutivo. Pero eso se da en esa materia. En materia penal probablemente son otras causas, son otras fuentes. Entonces, yo creo que la mora, que yo he oído a los compañeros y compañeras que les han prestado mucha atención, más bien incluso me atrevería a decir que conforme a la regla fiscal, que se pueda hacer una unidad de 5 personas que se encarguen de hacer un plan y que en 6 meses tengamos inventariado el tema por materias, que es complejo, para establecer una previsión y que cuando hablamos de mora judicial sepamos de qué estamos hablando. Sí, pues no está como identificado uno. No, yo lo único que sé es que cuando, caso de un abogado que llegue y dice, en el juzgado tal hay un rótulo que dice que hasta no sé qué fecha van a ver el caso, digo yo, hasta el año entrante, no sé qué. Sí. Pero en todo caso, igual, son los divorcios y todo, sí. O sea, es una... No, es que es multiplicidad de materia, violencia doméstica, divorcios, pensiones alimentarias, eso es sensible, muy sensible. El tema penal, el tema contencioso. Y es que a veces el ciudadano no se da cuenta. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial es el que le pone límites a los que abusan en lo privado y a los excesos del Estado. Carambas, eso es una gran función, por eso requiere que sea un poder, es un poder silencioso, pero requiere un poder que sea respetado por todos los demás. Lo más importante es eso, el respeto. Bueno, Fernando, es un gran placer y un honor. Igual para mí ha sido un placer. Y mi hermano. Su hermano, muy querido. Muy buen amigo de nosotros. Sí. Por ahí tengo yo una foto de su hermano. Estamos en primero o segundo grado y su hermano está con unos pantalones que le llegaban por acá, me acuerdo. No se me olvida, era como en segundo grado, haber sido en el año 56. Siempre lo apreció y lo valoró mucho. Igualmente para él, y compartí con él muy buenos ratos. Bueno, Fernando, gracias, un honor. Mucho gusto, gracias a usted.